Hola, hoy quiero que hablemos sobre el nuevo nacimiento en el Espíritu del que un día hablaron Nicodemo y Jesús. No sé si conozcan la historia, pero hoy quiero que compartamos sobre ella. Espero que hayan puesto en práctica el ejercicio que les dije que hicieran y que hayan obtenido grandes resultados. Como antes mencionamos, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, de nuestra luz que podemos reconocer en quién, en Cristo Jesús, que ya vimos que es la sabiduría y el poder de ese yo soy, que es Jesús, que es la luz que salva nuestra conciencia de ser, y que no se trata de un personaje histórico. Ahora, esto último es muy importante recalcarlo, ya que si nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, es un total error hacernos una imagen de Jesús separada de nosotros, como si fuera algún personaje externo o de por allá de hace miles de años, o alguien a quien estamos esperando en el futuro. Todo esto es un error total que únicamente sirve para el ego, que vive en el tiempo, fabricado en la mente, que vive en esa condición de separación en el tiempo, pasado y futuro, en la historia o en la espera. Para él sirve esa clase de Jesús. Pero como está escrito de Jesús en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ven? Eso dice Jesús. Él afirma que está con nosotros todos los días. ¿Y dónde está? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Acaso tenemos que ir a algún lado? No, está dentro de nosotros porque es nuestra conciencia de ser, es el yo soy en nosotros. Ese es su nombre. Y esta es la sabiduría que tiene el poder para hacer visible ese amor del que nada ni nadie jamás nos puede separar. Y entonces, ¿de dónde nosotros sacamos esa retorcida idea de estar separados de Jesús o estar esperándolo? Neville Goddard, el autor del libro La fe es tu fortuna, que es muy bueno ese libro, dice que mientras seguimos esperando a Jesús, lo que estamos haciendo inconscientemente es negarlo. Pues lo cierto es que ya está aquí con nosotros todos los días, como dice en Mateo 28:20, incluso hasta el fin del mundo. Pero, ¿quién es Jesús realmente? Esto es en lo que hemos fallado hasta ahora, en reconocer. Pues Jesús es nuestra conciencia de ser. El yo soy, que no cambia. El amor incondicional. Nuestra conciencia pura. Libre de todas las formas, de toda la creación. Y por eso es que ninguna cosa creada, jamás, nos puede separar de esa luz que salva, como dice Pablo, como estudiamos antes. Tal vez alguno haya oído sobre aquella reunión entre Jesús y el fariseo Nicodemo, que es a lo que me quiero referir en esta oportunidad. Nicodemo es un reconocido maestro de Israel, y esta historia se narra en el libro de Juan capítulo 3. Aconteció que una noche Nicodemo, el fariseo del que les estoy hablando, buscó a Jesús y le dijo que sabía que él venía de Dios porque de lo contrario no podría hacer esos milagros que Jesús hacía. Y entonces Jesús le respondió que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo, así como medio loco, le dijo que le explicara cómo podía un hombre nacer de nuevo siendo viejo. Le preguntó, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Y Jesús le contestó que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y luego Nicodemo, sin entender nada todavía, le volvió a preguntar cómo eso era posible. Y entonces Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí tenemos en una corta historia preciosa y sublime todo lo que hemos hablado hasta ahora. Recuerden que no es solo una historia, sino que se trata de nuestra historia, de lo que ayuda a nuestro despertar y crecimiento como seres espirituales que somos. De lo contrario, no tendría ningún sentido para nosotros. Es la palabra que nos sirve como guía en nuestra vida personal. Yo les prometo que después de que estudiemos un poco esta historia, que es nuestra historia, no tendrán ninguna duda de que así es. Y se maravillarán al descubrir cuál es nuestra verdadera identidad, eterna y muy amada por Dios. Pues bien, les contaba que siendo de noche, o sea, durante aquella etapa oscura, donde no ha amanecido, donde no ha ocurrido esa conexión con la luz y aún nos percibimos separados de ella, o sea, separados de Dios, Nicodemo se acerca voluntariamente a Jesús y le confiesa que reconoce que Él ha venido de Dios. Y entonces Jesús le contesta que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a sumergirnos en todo esto. Nicodemo, que era un hombre instruido en la ley y en todo el conocimiento sobre Dios en esa época, porque era un gran maestro de Israel que pertenecía incluso al Sanedrín, que era una colegiatura de grandes sacerdotes que juzgaban todas las cosas en cuanto a Dios en Israel, se acercó a Jesús, ese Nicodemo, a pesar de que Jesús no era ningún fariseo o sacerdote de nada, de que Jesús no tenía ninguna investidura religiosa, y lo reconoció como alguien que venía de Dios. Y justo ahí es cuando Jesús le habla acerca de un nuevo nacimiento que es necesario para poder ver el reino de Dios. Ese reino del que venía Jesús. ¡Qué tremendo! Aquí quiero resaltar el hecho de que Nicodemo representa en nosotros ese estado de inconsciencia que es la noche en donde únicamente nos alimentamos de lo que los sentidos nos muestran y la razón. Y por eso es que nuestra única relación con Dios es a través de lo que aprendemos en la religión, de la letra, de lo que creemos que sabemos racionalmente, de las imágenes que podemos fabricar materialmente, pero nada del espíritu. No se sabe nada del espíritu. Es esa etapa en la que creemos que Dios es la religión y que nuestra relación con Él consiste en hacer rituales y seguir las obras de la ley. Y en esto nos refugiamos, pero en realidad no conocemos el reino de Dios en lo absoluto. Y entonces aparece en esa noche Jesús, en esa etapa de oscuridad. Y nos acercamos a Él reconociendo que sabemos que Él viene de Dios, o sea que es la luz. Reconocemos que es la luz, pero no la luz de hace 2000 años, o la luz eléctrica, o la luz del fuego, sino la luz de nuestra conciencia de ser, de ese yo soy en nosotros, que siempre está con nosotros. Y esa luz nos dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego ese Nicodemo, el gran erudito de las profecías, el sabio, el maestro, no teniendo ni la más remota idea de qué era eso que Jesús le decía, quiero que se den cuenta de ese encuentro entre Jesús y lo que representa la religión, el conocimiento de Dios de forma religiosa, en donde hay un lenguaje
para ese Nicodemo que es incomprensible, un lenguaje entre Jesús y él que no se logra comprender, que no se entiende. Entonces Nicodemo le sigue insistiendo a Jesús que le explique cómo puede nacer un hombre nuevamente siendo viejo, que si es que acaso se tiene que meter otra vez en el vientre de la mamá para poder volver a nacer. Entonces quiero que prestemos mucha atención a dos cosas muy interesantes. Una, el hecho de que esta conversación no se da entre Jesús y cualquier tipo de persona, sino entre alguien que personifica el sacerdocio, la ley, la religión en general. Y la segunda cosa que quiero resaltar es esa limitada percepción de Nicodemo, que es con la que vivimos todos nosotros, cuando únicamente entendemos y hacemos todo de forma religiosa, cuando nuestra forma de entender es únicamente literal, racional y sin ningún sentido espiritual, desconectados totalmente de lo espiritual. Como Nicodemo, a pesar de conocer toda la Torá, toda la ley de Moisés, no entiende nada de lo que le dice Jesús. Y esto es porque creemos que religiosidad es igual a espiritualidad. Entonces ese Nicodemo que representa esa forma de pensar en todos nosotros, cuando vivimos religiosamente pensando que eso es Dios, cuando escucha que hay que volver a nacer, pues no le queda de otra que preguntar cómo es eso posible. Y así somos nosotros, ¿cómo podríamos volver a nacer? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué es que lo espiritual debe entenderse espiritualmente? Asimismo, puede que esté más de uno aquí con todo lo que hemos estudiado. Y la gran revelación de la luz es que nada de lo que sabemos religiosamente nos sirve para conocer ese reino de Dios, ya que esto únicamente es posible si volvemos a nacer. Es decir, que no se trata de algo racional o intelectual, sino de una experiencia. ¿Y por qué? Entonces Jesús responde: porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Y después de esto, Nicodemo, que nos representa a nosotros antes de nacer de nuevo y conocer esa luz, queda en las mismas y vuelve a preguntar cómo es que esto es posible. Entonces ahí luego Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que sucede es que así como tal vez muchos de nosotros en algún momento ni siquiera realmente sabíamos que delante tenemos todo el tiempo, que tenemos todo el tiempo delante, que ya lo hemos repetido muchas veces, el camino de vida y el camino de muerte. Pues asimismo tampoco nos habíamos enterado que en este mundo aparentemente material, sólido y muy razonable, no solo hay un nacimiento que es de la carne, a través de nuestra madre natural o biológica, sino que también es necesario experimentar un nacimiento que es espiritual, o sea que hay dos nacimientos, uno que es de carne y uno que es de espíritu, que es cuando nacemos de Dios, de la luz. Y cuando nos enteramos de esto, no lo podemos entender, porque es una experiencia espiritual, frente a la cual no importa qué tanto sepamos sobre teología, no importa ninguna maestría que creamos tener en cuanto a las cosas de Dios, o qué tan elevados seamos en los rangos de la religión. Nada de esto nos sirve para conocer el reino de Dios. Imaginemos el asombro de Nicodemo, que ya era un hombre mayor, al haber estado toda su vida leyendo, practicando rituales y obras religiosas, y resulta que descubre que no conocía el reino de Dios, y que para esto no le servía lo que sabía, sino que tenía que nacer de nuevo. Yo sé que ni siquiera tenemos que imaginar
yo lo viví tal cual. Y sé que muchos de aquí también o ya lo vivieron o lo están viviendo o lo van a vivir, ya que es algo que todos tenemos que experimentar si queremos conocer el reino de Dios. Sí o sí hay que nacer de nuevo. Ahora, este nuevo nacimiento que es espiritual y no de la carne, aunque parezca obvio, les pregunto, ¿dónde creen que tiene que ocurrir? ¿Dónde tiene lugar? Con estos interrogantes lo que quiero es que observen y encuentren ustedes mismos en dónde es que puede o podría ocurrir un nuevo nacimiento respecto de cada uno, por supuesto. Si se trata de un nuevo nacimiento que tú individualmente tienes que experimentar y que no es de la carne, ¿dónde ocurriría? Como es un nacimiento espiritual, descarten de una vez cualquier cosa relacionada al hecho de ser hombre o mujer, etcétera. Eso no importa, de eso no se trata. Es un nacimiento espiritual. Entonces, si quieren, pausen ahora mismo esta transmisión y busquen la respuesta en ustedes. Mediten al respecto. Y luego vuelvan y entonces veremos qué encontraron. Ok, entonces supongo que ya hicieron esto y ya regresaron. Entonces la respuesta correcta, desde luego, no es volver a entrar en la panza de la mamá, en el vientre de la madre para nacer otra vez. No, es un nuevo nacimiento que ha de ocurrir dentro de nosotros. Porque es el único lugar en donde somos, estamos, vivimos y experimentamos toda la vida siempre. Es el reconocimiento de nuestra verdadera identidad como seres espirituales y del mundo interior. Cuando Jesús dice que el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios, literalmente quiere decir que es dentro de nosotros en donde ocurre ese evento espiritual. Como quiera que es irrefutablemente dentro de nosotros en donde usamos el sentido de la vista. Y lo que sucede a partir de ese evento espiritual y cósmico es que se manifiesta una nueva visión que no teníamos antes, una visión que nos permite ver el reino de Dios. O sea que se activa dentro de nosotros un nuevo sentido espiritual y la forma de ver el mundo cambia, es bien diferente. Pues bien, se nos ha revelado la necesidad de un nuevo nacimiento y un reino de Dios desconocido. Aun cuando creíamos saberlo todo sobre teología y religión. Y por supuesto, ese nuevo nacimiento nunca va a ocurrir afuera o a través de alguien más. Tú nunca estás fuera de ti. Y es dentro de ti en donde tiene que ocurrir el nuevo nacimiento porque es tu nuevo nacimiento. Sé que es algo muy impresionante y que puede ser difícil de entender con la razón. El hecho de que tú puedas experimentar un nuevo nacimiento, como dijo Nicodemo, ya siendo viejo incluso. Sin embargo, así tiene que ser. Y como es algo espiritual, lo que va a ocurrir es que desde dentro de ti darás a luz a un nuevo ser. Vas a experimentar un encuentro con la luz que vive dentro de ti, como tu creador. Y entonces, a través de esta unión con la fuente, te convertirás en un hijo de esa luz. Este nacimiento espiritual equivale o es semejante a tu despertar de conciencia, a ese amanecer en donde logras salir y ver más allá de tu mente, en donde por fin dejas de identificarte con tu mente, que es la noche oscura o esa etapa de separación de la que antes hablábamos. Y así, el desprendimiento de tu identidad egoica fabricada con tu mente, que es esa identidad que crees que eres ahora mismo, según lo que has acumulado mentalmente hasta ahora, y el despertar de tu conciencia de ser, lo que significará ese nuevo nacimiento en Dios, en el yo soy que es la luz. Y así podrás conocer el reino de Dios que ya está aquí, el reino de la luz que solo puedes ver
desde dentro de ti, que es el lugar en donde vives. Pero cuando vas más allá de tu mente, y tal cual como un bebé recién nacido, serás cuidado, enseñado y guiado en tu crecimiento dentro de ese nuevo reino, que es el reino de la presencia, del yo soy. En este punto cabe recalcar que cuando tienes ese despertar de la conciencia, estamos hablando de la conciencia, no importa cuántas veces vuelvas a identificarte con esa vieja identidad egoica que fabricaste con tu mente, no importa si una vez y otra vez y otra vez vuelves a quedar totalmente dormido o dormida en el sueño de tu mente. Es decir, si quedas engullido en el pasado o en el futuro. Una vez que hayas nacido en el reino de Dios, que es el yo soy, jamás te perderás. Siempre podrás regresar a la presencia, aquí y ahora. Y cada vez tendrás más conciencia de tu nuevo ser. O sea que cada vez tendrás una mayor profundidad en el reino de Dios. El despertar de la conciencia, que es ese nuevo nacimiento, es un proceso que una vez que ocurre o inicia en ti, gradualmente se va perfeccionando. Y así como un bebé recién nacido aprende primero a mover sus extremidades, luego empieza a gatear, después empieza a dar sus primeros pasitos, luego camina y finalmente comienza a correr. Asimismo ocurre con una conciencia que se despierta, cuya claridad y profundidad se irán perfeccionando gradualmente. ¿Qué pasa cuando nacemos? Cuando nacemos ocurre algo impresionante, y es que entramos en un nuevo mundo, el cual, entre tanto que estamos en el vientre de nuestra madre, no conocemos en lo absoluto. E igualmente ocurre que no conocemos en lo absoluto el reino del yo soy, que es Dios, entre tanto que vivimos completamente identificados con nuestra mente y esa identidad fabricada con los pensamientos del pasado y lo que creemos acerca del futuro. Entre tanto que permanecemos dormidos en ese sueño que ha sido creado por nosotros mismos con la mente ligada al tiempo. Pero cuando despiertas tu conciencia de ser y vas más allá de tu mente, conectándote con la presencia del yo soy aquí y ahora, entonces puedes ver un reino completamente nuevo, un mundo que antes no conocías. Y esto es el nuevo nacimiento. Esto es volver a nacer. Este es el nacimiento espiritual. Y el velo que se abre en este nuevo nacimiento, que es espiritual, no es la vagina de la mamá, sino el velo de la mente, que es lo que se rasga, lo que se corre, lo que se abre, lo que se descubre, para que puedas ver más allá, para que puedas encontrarte con la luz de tu conciencia y entrar en ese nuevo reino del yo soy, que está más allá del sueño de la mente, del sueño del ego. La siguiente pregunta sería, ¿es para todos o solamente para algunos este nuevo nacimiento? Y la respuesta es que, por supuesto, primero tienes que obligatoriamente haber sido pastor, evangelista, maestro o por lo menos monaguillo. No, claro que no. No se trata de religión. No se trata de nada que tenga que ver con la razón. Esta historia lo que nos muestra es todo lo contrario. Si tienes una mente, entonces quiere decir que eres espiritualmente apto para quedar embarazado del nuevo ser, que en su momento nacerá. ¿Cuándo? Cuando llegue ese momento de la noche en la que busques la luz de tu conciencia, la reconozcas como Dios, así como hizo Nicodemo, y corriendo o rasgando el velo de tu mente entres en el reino de esa luz y empieces tu nueva vida.
aprendiendo lo que se te enseñe desde esa nueva dimensión de tu conciencia. En verdad les digo que así como Nicodemo, cuya erudición no fue la llave que le sirvió para entrar en el reino de Dios, ustedes también se sorprenderán cuando descubran que en ese nuevo reino hay un nuevo conocimiento que es trascendentalmente superior al entendimiento del hombre natural, que ya sabemos que es aquel que aún no ha nacido del Espíritu. Y entonces, al formar parte de ese nuevo reino y adquirir ese nuevo entendimiento espiritual que se les otorga por el Espíritu, obviamente, poniéndolo en práctica, se cumplirá en ustedes respecto de los demás aquella palabra que ya hemos estudiado antes, que está en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una necedad, son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ustedes van a empezar a conocer y a discernir espiritualmente lo que es una locura para la gran mayoría, lo que es incomprensible para la gran mayoría. Pero les puedo asegurar que vale totalmente la pena. ¿Por qué? Porque se trata de conocer el reino de Dios. Y entonces, les pregunto, ¿ustedes quieren ver el reino de Dios? ¿O se van a quedar con el nacimiento de la carne únicamente? La buena noticia es que no hay que esperar hasta la muerte para poder conocer ese reino de Dios, sino que es a través de la vida, porque se trata de un nuevo nacimiento que podemos y debemos experimentar aquí, en este mundo. Y para eso es que se nos ha dado la sabiduría de esta historia. Ahora, quiero que veamos un poco algo que esconde el nombre de Nicodemo. Nicodemo significa victoria del pueblo. Jesús le dijo a Nicodemo, luego de que éste le preguntara tantas veces sobre aquel nuevo nacimiento: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pues bien, si Nicodemo representa nuestra vida religiosa carente del Espíritu, o esa inconsciencia en relación con el reino de Dios, ¿qué representa Israel? ¿Qué es ese Israel? El pueblo de Dios, del cual Nicodemo es el maestro. Muy sencillo. Israel también somos nosotros. El pueblo de Dios somos nosotros. Cada uno en particular es Israel. Entonces, cuando Nicodemo se acerca a esa sabiduría del nuevo nacimiento y del reino de Dios, esta es la victoria del pueblo. Esta es la victoria para cada uno de nosotros. Por lo tanto, así como Nicodemo, nosotros, siendo nuestros maestros y ya debiendo conocer todo esto, debemos ahora vivir la experiencia del despertar de nuestra conciencia, la experiencia de ese nuevo nacimiento en la luz de Dios, del yo soy, que es nuestra victoria.